cómo aumentar la fiabilidad de sus mediciones GNSS y la precisión al mismo tiempo. ¿Cuáles son los equipos recomendados? Se necesita que los dos GNSS miren al mismo tiempo para tener medición de precisión. Eso es lo que vamos a ver hoy en este nuevo episodio. No olvides, si tiene preguntas, me puede contactar aquí en este correo. ¿Dónde? Aquí, no, te digo aquí. Vamos con la pregunta de Jorge Alirio de Colombia. ¿Es necesario colocar dos bases para realizar un levantamiento GNSS en RTK o Stop and Go? Básicamente, técnicamente no necesita dos bases de referencia para poder hacer un levantamiento. Solo con uno está bien. Pero yo, por ejemplo, trabajé ahí, se me ve aquí en un helicóptero, para hacer levantamiento LIDAR y fotogrametría. Bueno, aquí es un LIDAR, aquí con un GPS. Y claro, estaba por un levantamiento fotogramétrico, LIDAR, con un helicóptero. Entonces es como cada hora de vuelo vale $2,000, $3,000. Uno no quiere perder sus datos porque una estación de base en el suelo está fallando, ¿okay? Porque obviamente con el GPS, que aquí es la antena, se mide la fase también y se calcula la trayectoria en postproceso. Tenemos que tener una estación de base. Y justamente en este caso metíamos dos bases porque por si acaso uno falla, tenemos la otra. Y bueno, nos ha pasado... me ha pasado en África por el calor, mucho calor, entonces una base se murió y por dicha afortunadamente tenía la segunda. En estos casos, cuando es muy delicado, cuando usted tiene que asegurar realmente, es mejor de meter dos bases. Estas misiones teníamos como 3 horas de vuelo, entonces como $9,000 solo por helicóptero, entonces usted no quiere perder todo este de trabajo por nada más no haber colocado dos bases. Pero son caso bien particular. Se puede meter dos bases para determinar un punto, como eso hay un chequeo, hay un control. Dos bases conocidas con coordenadas y entonces se puede ahí tener un control de una vez. Hay dos nociones. Uno es la precisión y lo otro es el control. Puede ser muy preciso, pero falso, porque la coordenada de base está falsa. Entonces va a ser súper preciso en la determinación, pero está falso. ¿Okay? Entonces el hecho de tener dos bases nos va a permitir de controlar. Primera cosa, va a controlar que nuestra coordenada está correcta. Y dos, como tenemos dos estaciones, va a nos permitir de hacer un promedio, lo que va a aumentar la precisión. Claro, más base va a tener, más precisión va a tener. Hay que ver la aplicación también. De momento yo creo que con dos bases entonces ya tiene un control a lo menos. O sea, la precisión va a estar dado por el tiempo de medición en GNSS y la fiabilidad que llamamos va a ser por el número de puntos. Entonces más puntos, más fiable, confiable, para que no haya error, digamos, error en el sentido faltas, o sea, error de coordenada. Sí, es un buen punto también, Cristian, de la parte, justamente la parte de decir que cada país tiene sus normas también, sí, porque ahí intentamos de hacer como una generalidad del punto de vista estadístico, de matemático, físico, ¿ok? Pero claro, cada país tiene sus normas y permite basarse en las normas le permite ya tener una buena idea, sí, eso es un punto interesante. Diego, que nos pregunta cuál sería el equipo GNSS más recomendado para todo tipo de trabajo de topografía, urbano, rural, replanteo, construcción, vía, monumentación, etc. Ok, bueno, obviamente tiene que ser un equipo bifrecuencia, se puede trabajar con monofrecuencia, pero lo mejor es bifrecuencia, que si tiene en zonas urbanos, rurales, si puede tener multiconstelación, o sea que puede observar GPS, GLONASS. Bueno, GPS, GLONASS son los dos principales. Viene Galileo, que es europea, pero todavía no tiene muchos satélites. Pero con GPS, GLONASS ya le permite estar más preciso o a lo menos detectar datos, bueno, tener buenos datos en zonas urbanas, por ejemplo.
porque tiene más satélites. Y si tiene posibilidad de RTK, me imagino, por ejemplo, hacer replanteo, ya tiene que necesitar RTK. Y obviamente sí se puede registrar los datos. Entonces, y yo creo que con esto ya puede ser bien. Eso es el más recomendado. Ramón, que nos preguntó cuáles son los mejores equipos marca en estación total y GPS. Ok, entonces como lo digo, depende de los proyectos, depende de la precisión que está buscando. Bueno, mi plan no es de hacer una publicidad sobre una marca del otro, la verdad. Yo creo que la gente más que la usa todos los días tiene cada uno sus preferencias. Hay unos que siempre trabajan con X, el otro Y. Pero yo, bueno, cuando compro equipos, yo que muchos GPS, por ejemplo, siempre intento de comprar marcas que son desde tiempo en el mercado, ¿okay? Para estar seguro que compra una de calidad. Probablemente más confiable, aunque vimos como por ejemplo nuevos equipos GPS que puede ser bueno también. Yo recomiendo la página web de Lunavco, a ver si lo abro. Lunavco es un órgano gringo de universidades que hace justamente monitoreo geodésico y todo. Tiene muchos recursos para construir pilar y todo, y ahí habla, por ejemplo, de los GPS. Dice todos los avantajes, los desventajes de los Septentrino, Leica, Hadad, Hashtag, Trimble. Bueno, uno de los más antiguos también, pero sí, ahí habla y es el Lunavco, lunavco.org, y es un consorcio geodésico de muchas universidades gringas que trabaja principalmente en tectónica, monitoreo de volcanes y todo, y ahí ellos tienen muchos recursos. De repente es como casi la base para mí de ir a buscar información, porque tienen muchas información, hicieron muchas pruebas y todo. Entonces, UNAFCO, también hay pequeñas iniciativas de América Latina, como por ejemplo el GPS RTK, que es interesante probar, porque bueno, yo creo que va a haber una democratización pronto del GPS RTK, justamente con estos chips que cuesta casi nada y que puede medir la fase. Claro, es monofrecuencia, pero sí, puede dar buenos resultados y vale la pena de probar. Elver de Colombia. Cuando se realiza un posicionamiento estático de 2 puntos, ¿es necesario hacerlo al mismo tiempo o se puede en diferentes momentos? Entonces, la pregunta es, ¿hacemos posicionamiento estático? Significa que es muchas horas de medición, o a lo menos para mí hay el RTK, que es algunos segundos, el Static Rapid, que puede ser como unos minutos, entre 10, 15, 20, 30 minutos, y para mí el estático, para nada más que definimos un poquito las terminologías, estático para mí es como una hora más adelante, de una hora a varios días. Entonces cuando se determina el posicionamiento de 2 puntos en estático de varias horas, es necesario hacerlo al mismo tiempo o se puede hacer diferentes momentos. Obviamente los 2 puntos tienen que medirse en el mismo tiempo, porque ese es el principio del GPS diferencial. O sea, si mide un punto durante varias horas y después viene y mide un otro punto, entonces la línea de bases, o sea, tiene que haber otros receptores midiendo en este tiempo, porque si no, no va a poder calcular línea de bases. Eso es la base del GPS diferencial. O tener, sí, otra estación permanente alrededor que usted puede usar los datos. Pero sí, obviamente si hace medición de 2 puntos, tiene que ser al mismo tiempo, porque lo que va a computar no es la posición individual de cada punto, sino la línea de base entre los dos. Eso es la base del GPS diferencial. Muchas gracias por haber seguido este episodio hasta el final. No olvides, si tienes pregunta, escríbeme aquí abajo y no olvides suscribirte. ¡Chao!